Era un domingo tranquilo en el pequeño pueblo de San Mateo, en el corazón de Oaxaca. El sol iluminaba las casas de adobe y las campanas de la iglesia llamaban a los fieles a la misa de mediodía. Las familias caminaban por la calle empedrada, los niños corrían delante de sus padres y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el incienso que salía del templo. En el interior de la parroquia, el padre Esteban terminaba la homilía. Era un sacerdote de voz cálida, muy querido por la comunidad. Hablaba sobre la importancia del perdón y la misericordia, cuando de repente, un murmullo recorrió las bancas. Una mujer de unos 40 años se levantó temblorosa. Su nombre era María de los Ángeles, conocida en el barrio como una costurera humilde, trabajadora y devota. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, interrumpió al sacerdote. «Padre, hermanos. Yo necesito decirles algo, yo he visto el infierno con mis propios ojos». El silencio cayó de golpe. Se escuchó como algunos fieles soltaron un suspiro, otros rieron nerviosos y unos cuantos hicieron la señal de la cruz. El padre Esteban la miró con calma, aunque en el fondo también estaba sorprendido. «Hermana María, tranquila, ¿qué es lo que quiere decirnos?», preguntó el sacerdote, intentando mantener el orden. María apretó el rosario entre sus manos y respiró profundo. «Hace unos meses, caí enferma. Estuve 3 días con fiebre muy alta, tan alta que los doctores le dijeron a mi familia que no había esperanza. Yo estaba inconsciente, pero lo que viví en ese tiempo no fue un sueño, no fue una fiebre, fue real. Yo estuve en el infierno». Un murmullo más fuerte recorrió la iglesia. Una mujer gritó desde el fondo. «Blasfemia, eso es imposible». Pero María continuó, ignorando los comentarios. «Vi fuego por todas partes, llamas que no quemaban como las de la tierra, sino que desgarraban el alma. Escuché gritos, lamentos, maldiciones. Vi sombras negras arrastrando a personas que pedían ayuda. Y lo más terrible es que reconocí algunos rostros. La gente se inclinó hacia adelante, queriendo escuchar mejor. Vi a un hombre del pueblo que siempre golpeaba a su esposa. Vi a un comerciante que robaba en silencio, vendiendo caro lo que compraba barato. Vi a un joven que se burlaba de su madre. Todos ellos estaban ahí, ardiendo, pidiendo perdón, pero ya no había misericordia. Algunos fieles comenzaron a llorar, otros se levantaron de sus bancas murmurando que la mujer estaba loca. El padre Esteban levantó las manos para calmar a todos. «Hermanos, dejemos que termine. Después juzgaremos si sus palabras son inspiración o confusión». María cerró los ojos, como si volviera a revivir la escena. «No crean que vengo a asustarlos, vengo a advertirles. Dios me permitió ver lo que espera a los que no se arrepienten. No sé por qué a mí, pero sé que no fue una fiebre. Fue real». La misa terminó en un ambiente tenso. Algunos salieron rápidamente, otros se acercaron a María para hacerle preguntas. Una anciana le besó la mano diciendo: «Hija, si viste eso, es porque Dios te eligió para advertirnos». Pero también hubo quienes la señalaron con desconfianza. «Seguro perdió la razón. Tanto rezar la volvió loca», dijo un joven. Afuera, en la plaza frente a la iglesia, los comentarios se multiplicaban. El pueblo estaba dividido, unos pensaban que María era una profeta, otros que era una fanática con delirios. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, el padre Esteban tomó una decisión. Caminó hasta la casa humilde de María, una construcción sencilla con paredes de adobe y un pequeño altar lleno de veladoras. María lo recibió sorprendida. «Padre, ¿usted también cree que estoy loca?». El sacerdote la miró con ternura. «No lo sé, hija. Pero lo que sí sé es que tus palabras conmovieron a todos, incluso a mí. Y si hay una mínima posibilidad de que lo que viste sea cierto, debemos escucharte con atención. Cuéntame todo, desde el principio». María lo invitó a sentarse. Sobre la mesa había una taza de café humeante y un cuaderno viejo lleno de anotaciones.
Aquí he escrito todo lo que recuerdo. No quiero olvidar ni un detalle. A veces me despierto en la madrugada sudando, escuchando esos gritos otra vez. El fuego, las sombras, los rostros. Padre, siento que me trajeron de regreso para decirle al mundo lo que vi. El sacerdote abrió el cuaderno y leyó las primeras líneas. Día 1, vi una puerta de hierro que se abrió con un estruendo. Detrás, un mar de fuego me recibió. Voces me llamaban por mi nombre. No sé cómo supe, pero entendí que era el infierno. El padre Esteban levantó la vista, impresionado. María lo observaba con lágrimas en los ojos. No quiero fama, ni dinero, padre. Solo quiero que la gente se arrepienta. Porque lo que yo vi, nadie debería verlo jamás. El sacerdote guardó silencio unos segundos, luego cerró el cuaderno con cuidado. Mañana quiero que me cuentes todo con detalle. No frente a todos, sino aquí, en calma. Si esto es real, necesitamos discernir. Y si no lo es, al menos intentaremos entender por qué lo viviste. María asintió, agradecida. Cuando el padre Esteban salió de la casa, levantó la vista al cielo nocturno. La luna estaba cubierta por nubes oscuras y el viento soplaba extraño. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo invisible lo estuviera observando. Mientras caminaba de regreso a la iglesia, una idea inquietante comenzó a crecer en su mente. ¿Y si María no está loca? ¿Y si realmente vio lo que dice? El eco de esa duda lo acompañó toda la noche. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en San Mateo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si la tormenta estuviera esperando el momento exacto para descargar su furia. En las calles, la gente seguía hablando de lo ocurrido en la misa. Nadie podía ignorar las palabras de María de los Ángeles. En la panadería, un grupo de mujeres murmuraba mientras compraban el pan del día. Dicen que María deliró por la fiebre. No, comadre, yo la vi llorar, y no era mentira lo que decía. Pues yo no quiero ni pensar en eso del infierno. Mejor ni hablar, porque se invoca lo malo. Mientras tanto, en la escuela primaria del pueblo, los niños también comentaban. Algunos se burlaban diciendo que María estaba loca, otros se asustaban, pensando en las llamas y los gritos que ella había descrito. La historia se había esparcido como pólvora. Esa misma tarde, el padre Esteban volvió a visitar a María. Llevaba consigo una libreta para anotar cada detalle. La encontró sentada frente a su altar, con una vela encendida y el rosario en la mano. Hija, estoy listo para escucharte. Quiero que me cuentes con calma, sin omitir nada. Lo que viviste puede ser una revelación, o puede ser una carga que debamos entender. María respiró profundo. Padre, la primera noche de la fiebre, sentí como si me arrancaran del cuerpo. Mi alma, no sé cómo explicarlo, flotaba sobre la cama. Vi a mis hijos llorando junto a mí, vi a mi hermana rezando, y después, todo se oscureció. Hizo una pausa, sus manos temblaban. De pronto, escuché voces. Voces que no eran humanas. Me decían mi nombre, una y otra vez, María. María, ven, este es tu lugar. El padre Esteban anotaba, aunque la piel de sus brazos se erizaba con cada palabra. ¿Qué clase de voces eran, hombres, mujeres? Preguntó. No, padre, eran graves, profundas, como si vinieran de un pozo sin fondo. Sentí un miedo tan grande que pensé que me iba a morir ahí mismo, pero lo peor es que no podía moverme, no podía rezar. Solo escuchaba esas voces y veía una puerta enorme de hierro oxidado. El sacerdote frunció el ceño. ¿Y esa puerta se abrió? María lo miró directamente a los ojos. Sí, padre. Y detrás, estaba el fuego. No como el fuego de la tierra, sino un fuego que no consume, pero que duele. Y ahí estaban ellos, los condenados. Esteban tragó saliva. ¿Qué viste exactamente?
Vi un río de lava donde la gente era arrastrada como si fueran ramas secas. Vi a criaturas negras, con ojos rojos, que se reían mientras empujaban a las almas. Y lo peor fue que algunas de esas almas gritaban mi nombre. María, ayúdanos, ayúdanos, como si me conocieran, Padre. Como si fueran personas de este pueblo. El sacerdote apretó el crucifijo que colgaba de su cuello. ¿Reconociste a alguien más? María dudó unos segundos. Sí, pero no quiero decirlo. No quiero causar daño. Solo sé que eran rostros familiares. Y comprendí que nadie está a salvo, aunque parezca bueno por fuera. Un silencio pesado llenó la habitación. De pronto, la vela sobre el altar titiló violentamente, como si un viento invisible hubiera pasado por la sala. María se estremeció y el padre Esteban se levantó de golpe. ¿Lo sintió, padre? ¿Lo sintió?, preguntó María, asustada. El sacerdote asintió, aunque trató de mantener la calma. Sí, pero tranquila. Recuerda que estamos bajo la protección de Dios. María se cubrió el rostro con las manos. Desde que regresé, no he tenido paz. Escucho esos susurros por las noches. A veces me llaman por mi nombre, otras veces se ríen. No puedo dormir. El padre Esteban cerró la libreta con decisión. Mañana haré una misa especial en tu casa. Vamos a orar contigo. Pero, hija, necesito que entiendas algo. Si lo que dices es cierto, entonces hay una batalla más grande ocurriendo, y tú estás en medio de ella. Esa noche, después de que el sacerdote se fue, María intentó descansar. Se acostó, abrazando el rosario. El silencio reinaba en la casa, hasta que de pronto, un susurro la despertó. María. Abrió los ojos de golpe. La vela que había dejado encendida estaba apagada. El cuarto estaba oscuro, demasiado oscuro. De nuevo, la voz. María, este no es tu lugar. Vuelve. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Corrió hacia el altar, buscó un fósforo y encendió la vela con manos temblorosas. La luz reveló algo que casi la hizo gritar. En la pared, justo encima de la mesa, había marcas negras, como si alguien hubiera arrastrado las uñas quemadas sobre el adobe. María cayó de rodillas, rezando en voz alta. Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero antes de terminar la oración, el viento sopló con fuerza y la vela se apagó otra vez. La mañana siguiente, San Mateo parecía más inquieto que nunca. En la plaza, los ancianos jugaban dominó, pero ya no hablaban de la cosecha ni del clima, hablaban de María de los Ángeles. Algunos decían que era elegida por Dios para revelar secretos. Otros, que estaba embrujada. Y unos cuantos susurraban que había hecho un pacto con el mismo diablo. Mientras tanto, en la casa de María, la mujer se preparaba para la misa especial que el padre Esteban había prometido realizar. Había barrido cada rincón, encendido varias velas y puesto imágenes de santos alrededor de su cama. Sus ojos, sin embargo, revelaban noches de insomnio y miedo. Cuando el sacerdote llegó, acompañado de 2 ayudantes de la iglesia, saludó con firmeza. Hija, hoy vamos a orar contigo. Vamos a pedir protección, porque está claro que algo busca perturbar tu alma. María asintió con la cabeza, apretando el rosario contra el pecho. Durante la oración, mientras el padre recitaba en latín y los ayudantes respondían con cantos, María comenzó a sudar frío. Su respiración se agitó y de pronto gritó. Padre, ahí están otra vez, los escucho. Todos se detuvieron. ¿Qué escuchas, María?, preguntó Esteban. Ella miró hacia la esquina de la sala, los ojos muy abiertos. Las voces, dicen nombres, están diciendo nombres de aquí, del pueblo. Los ayudantes se miraron entre sí, asustados. El sacerdote se acercó y le tomó la mano. Dime, ¿qué nombres escuchas? María respiró agitadamente y respondió. Anselmo.
Catalina. Rodrigo. Padre, son personas que todavía viven aquí. Un silencio helado se apoderó del cuarto. Uno de los ayudantes murmuró: pero Anselmo es el panadero, y Catalina, la mujer que vende flores. El padre Esteban la miró con seriedad. María, ¿estás segura de lo que escuchas? Ella gritó con desesperación. Lo escucho claro. Están en ese lugar, gritan de dolor, pero también se ríen, como si fueran parte del tormento. Dios mío, ¿qué significa esto? La tensión aumentó tanto que una de las velas sobre la mesa explotó, derramando cera caliente. El padre Esteban, con voz firme, levantó el crucifijo. En el nombre de Cristo, ordeno que se callen estas voces. La habitación quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de María. Ya no los oigo, susurró ella, agotada, cayendo de rodillas. El sacerdote cerró los ojos un instante. Sabía que lo que había ocurrido iba más allá de un simple delirio. Esa noche, mientras el padre regresaba a la iglesia, se encontró con don Julián, un anciano del pueblo que era conocido por guardar historias antiguas. Padre Esteban, ¿puedo hablar con usted? Claro, Julián, ¿qué sucede? El anciano miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Lo de María no me sorprende. Ese hospital donde nació, el mismo donde muchos de nosotros llegamos al mundo, tiene historias oscuras. Dicen que fue construido sobre un antiguo cementerio indígena. Muchos creen que las almas todavía rondan. El padre lo miró con seriedad. ¿Insinúa que lo que María vio está relacionado con eso? No insinúo, padre. Estoy seguro. Y le diré algo más, no es la primera persona en este pueblo que dice haber visto puertas de hierro y fuego. Esteban frunció el ceño, intrigado y preocupado al mismo tiempo. Mientras tanto, en su casa, María trataba de dormir, pero nuevamente los susurros la despertaron. Esta vez no eran voces lejanas, sino claras, muy cerca de su oído. María, ven, no luches. Ella se levantó de golpe y corrió al espejo. Lo que vio la hizo gritar. Por un instante, su reflejo no era el suyo. Era el rostro de una mujer con la piel quemada, los ojos hundidos y la boca abierta en un grito eterno. María retrocedió y cayó al suelo, respirando con dificultad. Cuando volvió a mirar el espejo, su rostro había regresado a la normalidad. Dios mío, ¿qué me está pasando? Al día siguiente, mientras la noticia del nuevo episodio se regaba por San Mateo, la gente empezó a dividirse. Algunos querían ayudar a María, otros pedían que fuera aislada, temiendo que atrajera el mal al pueblo. Una vecina murmuraba en la plaza: si lo que dice es cierto, entonces alguien aquí está marcado por el infierno. Y otro respondía: ¿y si nos está engañando? ¿Y si es ella la que trae la maldad? Ese mismo día, el padre Esteban volvió a la casa y encontró a María más pálida que nunca. Padre, anoche vi algo en el espejo. Una mujer, pero no era yo. Era como un alma condenada. El sacerdote suspiró profundamente y respondió con voz grave: María, lo que estás viviendo no es casualidad. Creo que el infierno te mostró un mensaje, pero aún no sabemos si es para advertirnos o para condenarnos. De pronto, un estruendo sacudió la casa, como si algo hubiera caído en el techo. Ambos se miraron con miedo, y María apenas alcanzó a susurrar: Padre, creo que no estoy sola aquí. La mañana en San Mateo amaneció pesada, con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. El aire estaba denso, como si una sombra invisible cubriera al pueblo entero. En las calles, los murmullos sobre María ya no eran simples chismes, ahora se hablaba de miedo real, de presagios y de castigos divinos. María, agotada por noches de insomnio y visiones, apenas podía sostenerse en pie. El padre Esteban había decidido visitarla temprano, pero al entrar a la casa quedó paralizado. Sobre la pared, justo encima de la cama, alguien, o algo, había escrito con carbón una palabra: condenada. Padre, dijo María con la voz quebrada,
yo no lo escribí. Se lo juro por mi madre, se lo juro por Dios. El sacerdote apretó el crucifijo entre las manos. Lo sé, hija. Aquí está pasando algo que rebasa lo humano. Tenemos que enfrentarlo con fe y con valor. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, los rumores crecían. Catalina, la mujer que vendía flores, y cuyo nombre María había escuchado entre las voces del infierno, se acercó nerviosa a sus clientes. Dicen que esa mujer me vio allá abajo, en el fuego. ¿Qué significa eso? ¿Estoy maldita? La gente la miraba con desconfianza. Una vecina murmuró: si María no está loca, entonces tú tienes algo que ocultar. Catalina rompió en llanto, jurando que era inocente, que jamás había hecho nada malo. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Esa tarde, el padre Esteban reunió a algunos fieles de confianza en la iglesia. Entre ellos estaba don Julián, el anciano guardián de historias, y también Rodrigo, un joven que había sido monaguillo y que siempre había defendido a María de los chismes. El sacerdote habló con seriedad. Lo que María experimenta no podemos descartarlo como simple imaginación. Los signos son reales. Pero debemos ser cautos, el infierno no solo busca aterrorizar, también busca dividirnos. Si empezamos a señalar culpables, terminaremos destruyéndonos entre nosotros. Rodrigo levantó la mano, impaciente. Pero, padre, ¿qué hacemos entonces? Ella dice que oyó mi nombre también. No puedo dormir pensando en eso, ¿y si estoy marcado? Don Julián, con voz rasposa, intervino. El infierno no siempre muestra la verdad. Muchas veces susurra mentiras para sembrar el caos. Si escuchamos los nombres que ella dice, puede ser para confundirnos, no para advertirnos. El padre asintió, pero en su interior sabía que había algo más profundo. Esa misma noche, María fue despertada por un calor insoportable en su cuarto. Cuando abrió los ojos, vio que las velas se habían encendido solas. En medio del resplandor, una silueta oscura apareció frente a ella. No tenía rostro, solo una sombra alta y delgada que la señaló con un dedo largo y huesudo. La voz que salió de esa figura no parecía humana. El tiempo corre, María. No puedes callar lo que viste. Ellos deben saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué quieren de mí?, gritó ella, temblando. La sombra se inclinó hacia su oído y susurró: los que ves condenados, no están muertos. Son los que caminan contigo ahora. Sus pecados ya los marcaron, aunque finjan pureza. De pronto, la figura desapareció como humo, dejando un olor a azufre que impregnó toda la habitación. Al día siguiente, María fue a la iglesia desesperada. Encontró al padre Esteban y a Rodrigo preparando el altar. Con lágrimas en los ojos, les contó lo que había visto. Padre, esa cosa me dijo que los condenados no están en el infierno todavía, que caminan entre nosotros, que sus pecados los arrastran ya. El sacerdote se quedó pensativo. Rodrigo, nervioso, preguntó: ¿y qué significa eso, que todos aquí estamos condenados? María lo miró fijamente y respondió: no todos, pero algunos sí. Y yo los vi, yo sé quiénes son. El padre Esteban levantó la mano con firmeza. No digas más. María, si revelas esos nombres aquí y ahora, el pueblo entero se levantará contra ellos. Y no sabemos si lo que viste es la verdad de Dios o la mentira del demonio. Ella bajó la cabeza, temblando. ¿Y qué hago entonces, padre? Las voces me gritan cada noche. Me despiertan. No me dejan en paz. Si no digo lo que sé, siento que me volveré loca. Esa misma tarde, un incidente sacudió San Mateo. Anselmo, el panadero cuyo nombre también había salido en las visiones de María, fue encontrado inconsciente en su panadería, rodeado de humo. Su horno había explotado misteriosamente, y aunque sobrevivió, quedó gravemente herido. La noticia corrió como pólvora. Muchos aseguraban que era castigo divino.
Otros decían que era prueba de lo que María había visto. Catalina, la florista, lloraba frente a la iglesia. «Ya lo ven», ella dijo su nombre, «y ahora le pasó esto, ¿qué será de mí cuando llegue mi turno?». La gente empezó a mirar a María con una mezcla de miedo y odio. Algunos la llamaban profeta. Otros, bruja. Esa noche, el padre Esteban rezaba solo en el altar cuando escuchó pasos detrás de él. Era María, pálida y agotada, con el rosario en las manos. «Padre, ya no sé qué hacer. Si hablo, todos me odiarán. Si callo, las voces me van a consumir». El sacerdote la miró con tristeza y determinación. «Hija, lo que estás viviendo no es una carga ligera. Pero recuerda esto, el mal siempre busca aislar. No estás sola. Pase lo que pase, yo estaré contigo». María sonrió débilmente, pero en su interior sabía que algo terrible se acercaba. Porque esa misma noche, mientras intentaba dormir, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Y entre ellos, un nuevo mensaje estremecedor. «La próxima alma será reclamada, en 3 días». El pueblo de San Mateo despertó con un murmullo que se extendía como viento helado entre las calles empedradas. María había dicho que en 3 días una nueva alma sería reclamada por el infierno. Nadie sabía de dónde venía esa advertencia, pero todos lo repetían como si fuera un decreto inevitable. Las campanas de la iglesia repicaban para la misa de la mañana, y aunque normalmente solo unos cuantos acudían entre semana, ese día la iglesia estaba llena. Las bancas repletas, los pasillos saturados, y hasta gente de pie, todos con la mirada fija en el altar, buscando respuestas que el padre Esteban no estaba seguro de poder dar. El sacerdote comenzó la homilía con voz firme, aunque por dentro le temblaba el corazón. «Hermanos, la fe no es miedo. La fe es confianza en Dios. No podemos dejarnos llevar por rumores ni por voces que quizás no vienen del cielo. Recuerden, el demonio es padre de la mentira». Un murmullo incómodo recorrió la iglesia. Catalina, la florista, se levantó abruptamente y gritó con lágrimas en los ojos. «¿Y cómo explica lo que pasó con Anselmo, padre? Ella lo nombró, y casi muere quemado, eso no puede ser casualidad». El ambiente se tensó. Algunos asintieron con Catalina, otros bajaron la mirada. María, sentada en una de las últimas bancas, sintió todas las miradas clavadas en ella. Rodrigo, que estaba a su lado, le susurró al oído: «No digas nada, María. No les des más miedo. La gente ya está al borde de la histeria». Pero dentro de ella, las voces no callaban. Esa noche le habían repetido el mismo mensaje. 3 días, 3 días, 3 días. Más tarde, en el atrio de la iglesia, don Julián se acercó a María. El viejo la miró con compasión, pero también con preocupación. «Hija, lo que cargas no es para cualquiera. Pero si esas visiones son reales, tal vez deberías contárselas al padre en privado. No al pueblo. La multitud no entiende, y el miedo convierte a los hombres en bestias». María bajó la mirada. «Don Julián, yo no quiero que nadie muera. No quiero que nadie más sufra. Pero si me quedo callada, ¿no sería como ser cómplice?». El anciano suspiró profundamente. «A veces, callar también es un acto de misericordia. No olvides eso». Esa misma tarde, la tensión creció aún más cuando alguien encontró a Catalina llorando frente a su puesto de flores. Sus manos estaban cubiertas de espinas, como si se hubiera lastimado sola, arrancando rosas con desesperación. «No quiero morir, no quiero morir», gritaba, histérica. Varias vecinas la rodearon, intentando calmarla. Una de ellas le dijo en voz baja: «Catalina, si de verdad la viste allá abajo, si de verdad tu nombre está marcado, ¿por qué no confiesas tus pecados de una vez? Tal vez todavía pueda salvarte». Catalina lanzó un grito desgarrador. «Yo no hice nada malo, nada». Pero nadie parecía creerle del todo.
Y María, observando desde la distancia, sintió un escalofrío. ¿La próxima alma sería Catalina? La noche cayó con un silencio extraño. Ni los grillos cantaban, ni los perros ladraban. María se acostó con un crucifijo en las manos, pero el sueño la traicionó. De pronto, se vio de pie en medio de un camino ardiente, con fuego a los costados y un cielo rojo como sangre. Del suelo emergían manos negras que intentaban atraparla. Y al fondo, una voz gutural la llamó por su nombre. María. Ella volteó y lo vio, un ser gigantesco, de piel quemada y ojos como brasas encendidas. Tenía cadenas enredadas en el cuerpo, y arrastraba con ellas a decenas de figuras humanas que lloraban y gritaban. ¿Qué quieres de mí?, gritó María. La criatura sonrió con una mueca horrenda. Que seas mi testigo. 3 días, y uno de ellos caerá en mis manos. Tú lo anunciarás, quieras o no. Despertó empapada en sudor, con un grito ahogado en la garganta. Y en su brazo izquierdo, marcado en la piel como si fuera una quemadura, apareció un número, 2. Al amanecer, fue directamente a la iglesia y mostró la marca al padre Esteban. Mire, padre, no es imaginación mía. El tiempo se está acabando. Primero eran 3 días, ahora quedan 2. El sacerdote se quedó en silencio, acariciando el número en la piel de María como si quisiera borrarlo. Dios mío, esto es más grave de lo que pensé. María, hija, tienes que resistir. No podemos permitir que el mal te use como instrumento de terror. ¿Y si no soy yo la que habla, padre? ¿Y si de verdad es un aviso de Dios? ¿Y si alguien puede salvarse si escucha lo que tengo que decir? El sacerdote cerró los ojos y respondió con voz rota. Entonces, que sea su voluntad. Pero yo temo que cada palabra tuya encienda más el fuego del pueblo. Ese día, la tensión alcanzó un punto crítico. En la plaza, varios hombres comenzaron a discutir violentamente. Unos exigían que María dijera en público quién sería la próxima víctima. Otros pedían silencio, para no provocar más desgracias. Catalina apareció en medio del tumulto, llorando y gritando. Dilo ya, María, si soy yo, quiero saberlo, no aguanto más esta angustia. La gente formó un círculo alrededor de ellas dos. María, con la respiración entrecortada, vio los ojos de Catalina llenos de miedo y desesperación. Las voces en su cabeza eran ensordecedoras, repitiendo una y otra vez el mismo susurro. En 2 días, en 2 días. María cayó de rodillas, tapándose los oídos, llorando y gritando. No puedo decirlo, no me hagan hablar. La multitud empezó a agitarse, algunos lanzaban insultos, otros oraciones, y el padre Esteban tuvo que interponerse para evitar que la situación se convirtiera en linchamiento. Esa noche, la tormenta que el cielo había guardado toda la semana finalmente estalló. Relámpagos iluminaban el pueblo, y los truenos hacían temblar las ventanas. María se encerró en su habitación, con el crucifijo y el rosario entre sus manos, repitiendo una oración tras otra. Pero cuando miró su brazo nuevamente, el número había cambiado. Ahora decía, 1. María cerró los ojos, aterrada. Mañana, susurró, mañana el infierno vendrá por alguien. La madrugada cayó pesada sobre San Mateo. La tormenta de la noche anterior había dejado las calles encharcadas, con charcos que reflejaban los faroles apagados y ramas de árboles quebradas esparcidas por el suelo. El aire olía a tierra mojada, pero también a miedo. María despertó sobresaltada. El número en su brazo ardía como hierro caliente. 1. Hoy era el día. Trató de levantarse con calma, pero las voces en su cabeza eran más insistentes que nunca, como un coro de lamentos que se mezclaban con sus propios pensamientos. Hoy. Se miró al espejo y por un segundo no vio su reflejo, vio su propio rostro deformado por las llamas, con los ojos en blanco y la boca gritando eternamente. Gritó, retrocedió, y el espejo volvió a mostrarla normalmente. Rodrigo entró corriendo, alarmado. ¿Qué pasa, María? Otra visión.
Ella temblaba. Hoy es el día. No sé quién, pero alguien va a morir. Lo siento en la piel, en los huesos. Rodrigo trató de abrazarla, pero ella estaba rígida como una piedra. En la plaza, desde temprano, la gente se había reunido con un nerviosismo que rozaba la histeria. Algunos llevaban escapularios, otros rezaban en voz alta, y más de uno había encendido velas frente a la iglesia. El padre Esteban salió con su sotana empapada por la humedad del suelo, y con una calma forzada dijo: «Hijos, nadie va a morir hoy. No permitamos que el miedo gobierne nuestra fe. Recemos, confiemos en la misericordia del Señor». Pero apenas terminó de hablar, Catalina apareció corriendo entre la multitud, descalza, con el cabello enredado y el rostro desencajado. «Es a mí, yo lo sé, hoy me llevan». Se arrodilló frente a todos, sollozando como una niña, y levantó los brazos hacia María. «Dímelo, por favor, y dime si soy yo, no me dejes morir sin saberlo». La multitud guardó silencio. Todos esperaban la respuesta de María. El aire era tan pesado que parecía que nadie respiraba. María, con lágrimas en los ojos, respondió en un hilo de voz: «No sé quién es, pero siento que ya está marcado». Catalina gritó, se tapó el rostro y cayó al suelo convulsionando. La gente corrió hacia ella, y Rodrigo tuvo que cargarla hasta dentro de la iglesia. Las horas pasaron lentas como plomo. Nadie en el pueblo quiso trabajar ni abrir sus negocios. Todo giraba en torno a esperar la tragedia. Al caer la tarde, un grupo de jóvenes regresaba de los campos cuando entraron gritando en la plaza: Don Julián se cayó del campanario». La noticia fue como un rayo. El anciano que siempre había aconsejado calma y fe estaba tirado junto a la iglesia, inmóvil, con la cabeza ensangrentada. La gente corrió hacia él. Algunos lloraban, otros murmuraban que era el castigo anunciado. María se abrió paso entre todos, de rodillas junto al cuerpo del anciano, tomó su mano y sintió un último estertor. Don Julián la miró fijamente, con los ojos nublados por la muerte, y alcanzó a decirle en un susurro casi inaudible: «Tú tienes que resistir». Su cuerpo se relajó y la vida lo abandonó. La multitud explotó en gritos. Se cumplió lo que ella dijo. Clamaban unos: «Es brujería, ella lo trajo sobre él». Acusaban otros, señalando a María. El padre Esteban trató de imponerse con voz fuerte: «Basta, nadie aquí trajo la muerte de don Julián, fue un accidente». Pero nadie escuchaba. El miedo ya se había transformado en furia. Rodrigo se interpuso delante de María, extendiendo los brazos. «No la toquen, no es su culpa». María lloraba desconsolada, mirando al anciano que había sido su protector. Sentía en el pecho una culpa insoportable, aunque sabía que no había hecho nada para provocar la caída. Y entonces, en medio del caos, un rayo iluminó el cielo nublado y todos escucharon el repicar de las campanas. Nadie las estaba tocando. Sonaban solas. La multitud enmudeció, mirando hacia el campanario vacío, donde la cuerda oscilaba como movida por manos invisibles. Esa noche, el cuerpo de don Julián fue velado en la iglesia. La gente lloraba, rezaba, pero también murmuraba entre dientes. María, de rodillas junto al féretro, repetía una oración mientras su mente era invadida de nuevo por la visión: el mismo camino de fuego, las mismas manos negras arrastrando almas, y la misma voz gutural que ahora le susurraba con fuerza: «Uno ya cayó. Faltan más. Y tú seguirás viendo». Despertó de la visión gritando, mientras todos en la iglesia la miraban aterrados. El padre Esteban la tomó de los hombros y le susurró con urgencia: «María, tienes que decirme todo lo que ves. Todo. No importa si asusta. Si callas, más morirán». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Padre, lo peor apenas comienza». La noticia de la muerte de don Julián corrió por San Mateo como fuego en hierba seca.
Para el amanecer siguiente, ya no quedaba calma en el pueblo. Las campanas, que habían repicado solas la noche anterior, eran tema de cada conversación. Unos decían que era un aviso de Dios, otros aseguraban que el demonio había tomado posesión del campanario. Pero en todos los labios, una misma palabra aparecía: María. Las miradas ya no eran de compasión. Eran de miedo, de sospecha, y de odio contenido. Esa mañana, Rodrigo entró en la pequeña casa con el rostro desencajado. Venía sudando, como si hubiera corrido desde la plaza. María, tienes que esconderte. La gente está reuniéndose, y muchos dicen que tú eres la causa de todo. Quieren llevarte a la iglesia y obligarte a confesar lo que hiciste. María, con los ojos hundidos de no dormir en toda la noche, lo miró fijamente. ¿Y qué confesaré, Rodrigo? Que vi un camino de fuego, que escucho voces que me susurran los nombres de los que morirán. Eso no me salvará. Me van a llamar bruja. Rodrigo la tomó de las manos. Entonces vámonos. Hoy mismo. Dejemos San Mateo atrás. Nadie tiene por qué cargar con esto. Pero ella negó con la cabeza, con una determinación que asustó al muchacho. No puedo huir. Si me voy, ellos seguirán muriendo. Lo sé. Es como si, lo que vi en el infierno me hubiera marcado. Si no enfrento esto aquí, no habrá fin. Las campanas sonaron de nuevo al mediodía. Esta vez no solas, era un grupo de hombres que las tocaban con fuerza, llamando al pueblo entero. La plaza se llenó de voces, de pasos, de antorchas encendidas aunque aún era de día. Entre los rostros se distinguía a Catalina, con los ojos hinchados de tanto llorar, gritando entre sollozos. Ella lo sabía, ella lo vio antes, por su culpa don Julián está muerto. El padre Esteban trataba de calmar a la multitud, pero apenas se le escuchaba. Hijos, no se dejen arrastrar por el miedo, nadie aquí es enemigo de nadie. Un hombre alto, de voz áspera, lo interrumpió con furia. ¿Y entonces cómo explicas que todo lo que ella anuncia se cumple? ¿Crees que Dios habla a través de ella? No, el infierno la usa, es la marca del demonio. Los gritos aumentaron. Bruja, bruja, resonaba en la plaza como un eco imparable. En medio de esa tormenta de voces, dos hombres entraron a la casa de María y la sacaron casi a rastras. Rodrigo intentó detenerlos, pero lo golpearon en el rostro y lo hicieron caer al suelo. La llevaron hasta la plaza, donde todos la rodearon. Sus pies descalzos rozaban las piedras mojadas, y su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la fuerza invisible que ardía en su pecho. El padre Esteban se interpuso, extendiendo los brazos. «Alto, esto no es justicia, es barbarie». Pero la multitud ya no razonaba. Querían una señal, una confesión, algo que confirmara sus temores. Uno de los hombres empujó a María al centro de la plaza. «Si no eres bruja, demuéstralo. Di quién será el próximo. Si mientes, lo sabremos. Si aciertas, entonces no hay duda de que el infierno habla contigo». El silencio se volvió insoportable. Todos contenían el aliento. María cerró los ojos, las voces en su cabeza se multiplicaron, chillando como bestias atrapadas. Vio imágenes fugaces, llamas, rostros, manos que se extendían en la oscuridad. Y de pronto, un nombre surgió con claridad, como un cuchillo atravesando su mente. «Catalina», susurró. La mujer que la había acusado momentos antes quedó pálida como la cera. Dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No, no, no, ella miente, solo quiere vengarse». Pero María la miró con una tristeza infinita. «Lo siento. Yo no elijo lo que veo». El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Unos decían que era prueba suficiente para condenarla. Otros, horrorizados, veían en sus ojos que decía la verdad. Catalina cayó de rodillas, rezando desesperadamente, mientras la gente se dispersaba entre el miedo y la furia.
Rodrigo, con el rostro ensangrentado por el golpe, logró acercarse a María y la abrazó, como si quisiera protegerla del odio de todo un pueblo. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, le susurró al oído: «Lo que acabas de hacer, cambiará todo. Si Catalina muere, ya no habrá vuelta atrás. Te convertirán en su enemigo eterno». María, con voz rota, respondió: «Padre, no es cuestión de si morirá. La pregunta es cuándo». Un trueno estalló sobre el cielo de San Mateo, oscureciendo aún más la tarde. La multitud comenzó a dispersarse entre rezos, llantos y amenazas. Pero todos sabían que el reloj ya había comenzado a correr. Catalina estaba marcada. La noche cayó sobre San Mateo con un silencio pesado, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Después de la revelación en la plaza, nadie se atrevía a salir de sus casas. Las puertas estaban cerradas con cerrojos, las ventanas cubiertas con mantas, y el viento que soplaba entre las calles parecía llevar susurros invisibles. En la casa de Catalina, el llanto se escuchaba desde fuera. Ella había pasado horas rezando, implorando misericordia, convencida de que cada sombra en la pared era la antesala de su fin. Su madre, desesperada, no sabía cómo consolarla. Mientras tanto, en la pequeña vivienda de María, reinaba una calma extraña. Rodrigo se había quedado dormido en una silla, exhausto, con un pañuelo ensangrentado en la frente. El padre Esteban permanecía de pie, mirando a María como si buscara en su rostro una respuesta que ni él mismo comprendía. María, sentada en el suelo con las piernas recogidas, murmuraba para sí misma: «No quise que fuera así, no quise». El sacerdote se arrodilló a su lado. «Hija, todavía hay esperanza. El destino no está escrito en piedra. Lo que viste puede ser un aviso, no una condena». Ella levantó la mirada, con los ojos rojos por las lágrimas. «No, padre. El infierno no avisa. El infierno sentencia. Y yo soy su mensajera». A medianoche, un grito desgarrador rompió la quietud del pueblo. Venía de la casa de Catalina. Los vecinos se asomaron, algunos con velas temblorosas en las manos. Cuando llegaron, la encontraron tirada en el suelo, con la mirada fija en el techo, respirando con dificultad. Su piel estaba fría y un sudor espeso cubría su frente. «Está ardiendo por dentro», gritó su madre desesperada. Catalina se retorcía, gimiendo como si algo invisible la quemara desde dentro. Nadie sabía qué hacer. Algunos comenzaron a rezar en voz alta, otros huyeron, convencidos de que lo demoníaco se había manifestado. El padre Esteban llegó corriendo, seguido por Rodrigo y María. Al ver la escena, el sacerdote trató de imponer calma. «Traigan agua, no permitan que el miedo los venza». Pero en cuanto María cruzó la puerta, Catalina la señaló con un dedo tembloroso y gritó: «Fue ella me condenó». La multitud, que se había reunido de nuevo afuera, empezó a vociferar: «Bruja, bruja». El odio se avivó como brasas encendidas. Rodrigo se interpuso entre ellos y María. «Basta, ella no eligió esto, ustedes la obligaron a hablar». Catalina, en su último aliento, susurró con voz ronca: «Lo vi, también lo vi, las llamas, los gritos». Y entonces quedó en silencio. Su cuerpo se desplomó, inmóvil, mientras un murmullo de terror se extendía entre todos. La predicción se había cumplido. Un hombre gritó: «Ahora no hay duda, María está maldita». La multitud avanzó, furiosa, con antorchas en alto. Querían arrastrarla hasta la iglesia y purificarla con fuego. El padre Esteban, con la voz quebrada, se interpuso de nuevo: «No toquen a esta mujer, ¿no ven que es víctima igual que ustedes? El demonio no habita en ella, habita en nuestro miedo, en nuestro odio». Pero nadie escuchaba razones. Rodrigo tomó la mano de María. «Tenemos que huir. Ahora». Ella, sin embargo, no se movió.
se quedó mirando el cuerpo de Catalina, con lágrimas cayendo en silencio. Si me voy, seguirán buscándome. Si me quedo, al menos podré decidir cómo termina esto. Los hombres se acercaron, dispuestos a prender fuego a la casa. Fue entonces cuando el cielo se iluminó con un relámpago y un trueno ensordecedor sacudió la tierra. La multitud se detuvo, aterrada, creyendo que Dios mismo los observaba. María dio un paso al frente. Su voz sonó fuerte, casi sobrenatural. Escúchenme todos. Yo vi el infierno. Lo sentí arder en mi carne, lo escuché rugir en mis oídos. Y no fue para mí sola, fue para cada uno de ustedes. El infierno no está debajo de la tierra, está aquí, en nuestros odios, en nuestros pecados, en nuestro miedo. Algunos cayeron de rodillas llorando. Otros la miraban con espanto, como si sus palabras fueran cuchillos. Sí, puedo ver lo que vendrá, pero no soy yo quien condena. Somos nosotros mismos quienes abrimos las puertas del fuego. Catalina no murió por mi palabra. Murió porque el infierno ya estaba en ella, como está en todos nosotros. El silencio que siguió fue insoportable. El pueblo entero la miraba, dividido entre la fe y el terror. Finalmente, María levantó la vista al cielo oscuro. Si soy un instrumento del demonio, entonces que me lleve ahora mismo. Se quedó inmóvil, con los brazos abiertos. El viento sopló con fuerza, apagando varias antorchas. El cielo retumbó con otro trueno, pero nada más ocurrió. La multitud retrocedió, confundida. Algunos murmuraban que Dios la había perdonado. Otros, que era demasiado poderosa para ser destruida. El padre Esteban aprovechó el momento para gritar: váyanse a sus casas, dejen que el Señor decida el destino de esta mujer. Poco a poco, la gente comenzó a dispersarse, dejando atrás un aire pesado de miedo y resignación. Esa noche, María se quedó sola en la plaza, mirando la cruz en lo alto de la iglesia. Rodrigo se acercó, con lágrimas en los ojos. ¿Qué va a hacer de ti ahora? Ella sonrió con tristeza. No lo sé. Tal vez seguiré viendo lo que los demás no pueden ver. Tal vez algún día el fuego me consuma también. Pero al menos hoy, enfrenté mi destino. El padre Esteban, agotado y con el corazón roto, añadió: lo que viviste no fue en vano. Quizás Dios te mostró el infierno no para condenarte, sino para advertirnos a todos de lo que llevamos dentro. María miró la oscuridad del horizonte, donde el viento parecía arrastrar lamentos lejanos. El infierno no se acaba, Padre. Solo cambia de rostro. Y mientras yo viva, seguiré escuchando sus voces. La historia de María se convirtió en leyenda en San Mateo. Algunos juraban que había sido una profetisa enviada por Dios. Otros, que había sido la voz del demonio caminando entre los hombres. Pero lo cierto es que, desde aquella noche, nadie volvió a dudar de que el infierno podía abrirse, incluso en la tierra misma. Y cada vez que las campanas de la iglesia repicaban sin manos que las tocaran, los habitantes recordaban con un escalofrío: suscríbete si quieres más historias oscuras como esta.